2 años los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han enviado crudo y petrolíferos a la dictadura cubana. Esto de acuerdo con los reportes que debe entregar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Orgullo mexicano salva a La Habana. Una noticia que no solo llena de orgullo a México, sino a toda Latinoamérica. El apoyo que nuestro país ha brindado no es simplemente un gesto diplomático, es un acto de hermandad que desafía abiertamente las presiones de Washington. En las aguas del Golfo de México, donde los vientos del Caribe se mezclan con el aroma del petróleo que surge de las entrañas de la tierra, se ha gestado una de las jugadas más audaces de la geopolítica energética contemporánea. México ha enviado 39 buques cargados de petróleo a Cuba, en una operación histórica que no solo busca aliviar la crisis energética de la isla, sino también reconfigurar el tablero político regional. Esta caravana marítima, cargada de crudo y derivados, se ha convertido en un mensaje claro: la solidaridad entre naciones hermanas puede más que los bloqueos y las sanciones. Lo que se mueve en estos barcos no son únicamente recursos energéticos, sino también la demostración de que los pueblos de América Latina tienen la capacidad de apoyarse unos a otros sin pedir permiso al Imperio del Norte. Desde mayo hasta finales de junio de 2025, Petróleos Mexicanos, a través de su filial Gasolinas del Bienestar, ha despachado 39 cargamentos rumbo a La Habana. Este rescate no es un simple acto comercial, es una estrategia cuidadosamente diseñada. México está tejiendo lazos sólidos con Cuba y consolidando un eje de resistencia frente al bloqueo estadounidense. El valor de esta operación supera los $850 millones, una cifra que enmarca no solo la magnitud económica, sino también la relevancia política de la maniobra. En apenas unas semanas, la isla ha recibido más de 10 millones de barriles de crudo y 130 millones de litros de productos refinados, diésel, gasolina, turbocina y aceites, todos ellos en cantidades suficientes para aliviar la penuria de un pueblo que ha tenido que resistir apagones constantes y restricciones impuestas por el embargo. Este envío masivo es más que una transacción. Es un acto de resistencia y un mensaje claro al mundo: Cuba no está sola. Los muelles de La Habana, que durante meses permanecieron apagados y silenciosos, hoy retumban con la llegada de los cargueros. Cada barco que atraca no solo trae combustible, trae vida, esperanza y la certeza de que la hermandad aún existe. El petróleo que llega mantiene encendidas las luces, pero también garantiza que los hospitales sigan funcionando, que las fábricas no se detengan y que el transporte público pueda sostener la vida cotidiana de millones de cubanos. El operativo no terminó en junio. Después del 27, más buques zarparon de las costas mexicanas: el Sandino, el Delsa y el Esperanza, todos de bandera cubana, recorriendo el Caribe como heraldos de una alianza que se niega a doblarse ante la presión internacional. El Golfo de México se transformó en un puente seguro, blindado contra sanciones, donde cada envío se ampara en la astucia política y financiera. Para garantizar que el petróleo llegue a destino, se han utilizado mecanismos legales diseñados por la empresa estatal cubana Correidan S.A., creada específicamente para sortear las restricciones internacionales. Esta entidad funciona como un escudo que protege la operación frente a cualquier intento de frenar los envíos. Es la muestra de que, incluso en tiempos de sanciones y bloqueos, existen caminos de resistencia cuando hay voluntad política. Lo más importante es que este gesto no se reduce a una transacción energética. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dejado claro: Cuba no es un simple socio comercial, es un hermano histórico cuya supervivencia no puede quedar a merced de sanciones injustas. Esta decisión no se basa en cálculos fríos ni en intereses de corto plazo, sino en una política exterior que prioriza la solidaridad y la dignidad de los pueblos latinoamericanos. El envío de 39 buques cargados de petróleo a Cuba no tardó en encender las alarmas en Washington. Desde los primeros días de junio, funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro norteamericano comenzaron a expresar su preocupación, sugiriendo que la operación mexicana podía convertirse en un desafío directo al embargo que durante décadas ha intentado asfixiar a la isla. Para algunos analistas en Estados Unidos, lo que México está haciendo no es otra cosa que romper el cerco, demostrar que incluso una nación que convive bajo la presión de su vecino del norte es capaz de tomar decisiones soberanas sin pedir permiso. Pero dentro de México también hubo voces críticas.
Los analistas financieros señalaron que Pemex, ya de por sí agobiado por una deuda multimillonaria, podría resentir los costos de este gesto. Se advertía que destinar más de 850 millones de dólares en un solo mes hacia la isla ponía en riesgo la estabilidad de la petrolera. Sin embargo, desde Palacio Nacional la respuesta fue contundente: la relación con Cuba es estratégica y no puede medirse únicamente en números. La política exterior no se decide en función de las hojas de cálculo, sino de la historia y de la dignidad. El gesto tiene también un peso simbólico enorme. Mientras en varios estados mexicanos se reportaban problemas de abasto de gasolina, la decisión de enviar miles de barriles de crudo a La Habana fue interpretada como una señal de que México prioriza la solidaridad regional por encima de la comodidad inmediata. Para Claudia Sheinbaum, la apuesta es clara: el liderazgo de México no se construye solo con estadísticas, sino con actos de valentía política que resuenen en toda América Latina. La prensa cubana respondió con titulares que hablaban de gratitud y esperanza. México nos salvó del apagón total, escribió un diario habanero, reflejando el sentir de miles de familias que, por primera vez en meses, pudieron encender la luz sin temor a que se cortara a los pocos minutos. Los hospitales dejaron de improvisar con plantas eléctricas y el transporte público volvió a moverse con más regularidad. Cada litro de diésel descargado en los muelles era una bocanada de aire fresco para una nación que ha vivido en la penumbra del embargo. Al mismo tiempo, los medios internacionales no tardaron en analizar las implicaciones geopolíticas. Para muchos expertos, el gesto de México reconfigura el mapa energético latinoamericano. No se trata únicamente de enviar combustible, sino de construir un eje de resistencia frente a las sanciones, un bloque de países que apuestan por la cooperación más allá de las fronteras y de las presiones externas. Los muelles de La Habana se han convertido en un símbolo, en el escenario donde se demuestra que la unidad latinoamericana no es una consigna vacía, sino una fuerza capaz de desafiar el orden establecido. Washington, por su parte, reaccionó con cautela. Funcionarios del Pentágono insinuaron que estos envíos podrían servir como fachada para operaciones irregulares, mencionando supuestos aterrizajes clandestinos vinculados al narcotráfico en territorio guatemalteco y cubano. Sin embargo, los datos oficiales desmintieron esas acusaciones. Lo que quedó en evidencia fue el trasfondo político. Lo que realmente incomoda a Estados Unidos es ver a México actuar con autonomía, firmando acuerdos, enviando ayuda y liderando sin la tutela de Washington. La jugada mexicana también impacta en la diplomacia más allá de la región. Desde Bruselas hasta Pekín, observadores internacionales han señalado que el envío de crudo a Cuba marca un punto de inflexión en la política exterior mexicana. Ya no se trata solo de contener flujos migratorios por mandato estadounidense, sino de construir una identidad propia, de proyectarse como una potencia emergente con voz y voto en los asuntos del continente. En este tablero, México se presenta no como seguidor, sino como líder. Más allá de los barcos, del petróleo y de los números, lo que realmente está en juego es la proyección de México en el futuro de América Latina. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que esta operación no es un acto aislado, sino parte de una estrategia de largo plazo: demostrar que México puede liderar un bloque regional basado en la cooperación, la soberanía y la dignidad. En su visión, el envío de petróleo a Cuba no es caridad ni una concesión improvisada, sino un paso hacia la construcción de una América Latina menos dependiente de Washington y más confiada en sus propias fuerzas. En la isla, el impacto va más allá de la energía. Cada barco que llega representa no solo combustible, sino también confianza. Para millones de cubanos que han enfrentado apagones interminables, este gesto es una promesa de estabilidad, una señal de que no están solos en el mar de sanciones que los rodea. En los barrios habaneros, el comentario se repite una y otra vez: México nos tendió la mano cuando más lo necesitábamos. Esa narrativa se convierte en un activo político poderoso, capaz de fortalecer el vínculo entre ambas naciones más allá de los gobiernos y las coyunturas. Los riesgos son evidentes. Estados Unidos podría reaccionar con nuevas sanciones, presiones diplomáticas o campañas mediáticas contra Pemex y contra el gobierno mexicano. Sin embargo, la jugada ya ha sido hecha y el mensaje es imposible de ignorar: México está dispuesto a asumir costos por defender su política exterior independiente.
Esta valentía, en un contexto donde muchos gobiernos latinoamericanos han cedido a la presión norteamericana, convierte al país en un referente regional. Lo que ocurre en el Golfo de México hoy podría marcar el inicio de un nuevo paradigma en la política continental. La integración energética, los proyectos ferroviarios y la cooperación tecnológica que México impulsa en Mesoamérica y el Caribe comienzan a configurar un mapa distinto. En ese mapa, Cuba ya no aparece como un país aislado, sino como un socio integrado a un bloque más amplio de resistencia y colaboración. La apuesta de Sheinbaum va más allá de un sexenio. Si los barcos enviados a La Habana abren la puerta a un corredor energético estable, México podría convertirse en el gran articulador de alianzas latinoamericanas frente al poder estadounidense. Y en ese tablero, lo que hoy parece un simple envío de crudo se transformará mañana en la piedra fundacional de un nuevo orden regional. Cada litro de petróleo desembarcado en los puertos cubanos no es solo combustible, es un acto político, un símbolo de hermandad y un recordatorio de que América Latina tiene la capacidad de defenderse con sus propios recursos. Con esta operación, México no solo encendió las luces de La Habana, también encendió la esperanza de que la unidad latinoamericana es posible. Y lo hizo con una claridad contundente: aquí manda el pueblo latinoamericano, no las sanciones de Washington. En un mundo cada vez más marcado por la multipolaridad, el gesto de México hacia Cuba resuena con fuerza. Los cargueros que cruzan el Caribe no llevan únicamente petróleo, llevan consigo una declaración de principios, que la soberanía no se negocia, que la solidaridad entre pueblos es más fuerte que cualquier bloqueo, y que el futuro de la región se escribe con acento mexicano.